Okay. Buenos días, arquitecta Silvia Yu. En nombre del grupo 5 del curso de metodología de la investigación, me es grato dirigirme a usted de forma respetuosa y saludarla cordialmente esta mañana del día sábado 18 de junio. Bueno, asimismo, pues agradecerle por darse un tiempo para esta entrevista de investigación que trata acerca de la problemática de los asentamientos humanos que pues están atravesando frente a este cambio climático, ¿no? Además, el grupo 5 y pues mi persona consideramos que sus conocimientos serán de gran aporte para este trabajo de investigación. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por haberme elegido, ¿no? Aquí para ayudarnos un poquito en su trabajo. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, sin más que decir, pues comencemos con la primera pregunta. Perfecto. ¿Considera usted que las variables climáticas incrementan la vulnerabilidad de las viviendas ante los desastres naturales y los asentamientos humanos? ¿Por qué? Yo pienso que sí, ¿no es cierto? Con el cambio climático estas variables se van intensificando, ¿no? Por ejemplo, el calor se hace más, la temperatura más que el calor, ¿no? La temperatura se hace más intensa, el frío se hace también más intensa, los vientos. Entonces, hablando, ¿no? Un poquito de la zona donde estamos analizando, ¿no? Donde el grupo 5 está analizando, las casas, las viviendas que están ubicadas ahí, no son autoconstruidas o están en proceso de construcción o son de materiales muy ligeros, ¿no? Muy simples. Entonces, estas casas no están preparadas para, para estas inclemencias del clima, ¿no? Entonces yo pienso que sí, sí van a ir en aumento, ¿no? Se va a ser mucho más vulnerable. Sí. Se me fue el audio. Se me fue el audio. Disculpe, era mi audio. Disculpe. No te preocupes. Muchas gracias por contestar la primera pregunta. Bueno, pasemos a la segunda, que es, ¿qué opina usted del incremento de los fenómenos geológicos a causa del calentamiento global? Yo pienso que van a ir en aumento, ¿no? Van a ir en aumento y esto en general, ya sea una población vulnerable o no, nos hace más vulnerables a todos, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos y comenzar, ¿no? A tener iniciativas para que esto disminuya o para estar preparados ante estos fenómenos. Sí. Claro. Muchas gracias. Continuamos con, ¿qué eventos hidrometeorológicos cree usted que podrían afectar gravemente a las poblaciones vulnerables en los asentamientos humanos? Yo pienso que estas poblaciones vulnerables, por ejemplo, todavía no tienen redes, ¿no es cierto? Los sistemas, las redes como ciudad no están implementadas adecuadamente, como por ejemplo las redes más simples como de transporte, ¿no? Tienen tal vez vías que llegan a los lugares y en cambio hay otras que son todavía vías que no están terminadas de hacer. Todavía no tienen sistemas de agua o sistemas de luz o desagüe. Entonces, al no tener estas redes, estos sistemas implementados, ¿no? Los hace más vulnerables y el hecho también de que sus viviendas no tengan las condiciones medioambientales para afrontar el clima, ¿no? Aunque nuestro clima sea muy suave, igual las casas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si vemos en estos días, la temperatura está disminuyendo, ¿no? En Lima ya estamos en las horas más frías a 8 grados, entonces estas viviendas que no están preparadas tal vez son de madera o de materiales muy simples, van a sentir mucho más ese frío, ¿no? Ese frío o ese calor. Entonces, sí los afectan bastante. Claro.
Claro, asimismo a raíz de eso podrían, como que estas poblaciones podrían contraer enfermedades, ¿no? Ser más susceptibles a los cambios climáticos y pues, como bien dije, podrían enfermarse. Sí, o sea, debido a que no tienen redes, ¿no? De desagüe o de agua, sí podrían enfermarse, ¿no? Y además, eso es por un lado, ¿no? O sea, están más afectos a la contaminación, a la contaminación en cuanto a enfermedades, ¿no? En cuanto a enfermedades, al no tener agua potable, al no tener un sistema de desechos de basura, ¿no? También. Entonces hay ahora viéndolo, ¿no? Si lo vemos hay varias cosas, ¿no? Hay una parte es el desecho de residuos, otra parte es el desecho o sea, de residuos sólidos, lo otro es residuos líquidos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y lo otro también es el sistema que tienen sus viviendas como de al momento de construirlos, los sistemas constructivos de sus viviendas no son los adecuados para estar, para, para alcanzar el confort, ¿no? El confort ambiental y estar cómodos o estar en una casa, por ejemplo, que es de madera, con maderas muy delgaditas, ¿no? Que ese es el caso que nosotros vemos, ¿no? Porque hay diferentes, entonces ya me estoy yendo por allá. Entonces, entonces estas casitas, ¿no? Que son muy simples, tienen muros muy delgaditos, no están sujetas a soportar estos climas, ¿no? A los cambios del clima, si es que son climas demasiado fríos o demasiado calientes. Se van a calentar mucho de día y se van a enfriar mucho de noche. Entonces las personas que están ahí también van a sufrir de mucho calor o van a sufrir de mucho frío y se podrían enfermar, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Continuando, tenemos a la pregunta 4 que es, teniendo en cuenta los desastres socionaturales que existen en un entorno determinado, ¿cuáles piensa usted que son los factores para el emplazamiento de las viviendas en esos lugares? ¿A qué se refieren con el emplazamiento de las viviendas? ¿Se refieren a que cómo ubican las viviendas, cómo están o cómo se han situado en ese lugar? Sí, se refiere a la ubicación de las viviendas, o sea, el motivo de por qué se ubicaron ahí. Ok, o sea, yo pienso que esta ubicación no las hace bastante vulnerables por el tipo de suelo que tienen, no son ciudades, son zonas de la ciudad que se han ubicado en la periferia porque han encontrado terreno libre, ¿no? Terreno que nadie quería. Entonces, yo pienso que se debe un poquito a la cercanía con la ciudad, ¿no? Pero que es un terreno que nadie quiso, que encontraron vacío, entonces se situaron ahí pese a que está lejos, ¿no? Pese a que está lejos, pese a que demoras mucho en llegar, eh, no hay transporte público para llegar, entonces, yo pienso en sí que las ciudades deberían de ser un poco más compactas, ¿no? Deberían de crecer un poquito más en altura y ser un poquito más compactas. Debido a esto necesitaríamos menos redes y todos tendríamos sistemas de agua, de desagüe, en vez de que sean tan extensas. Las ciudades más extensas son un poquito más caras de crear y de mantener. Claro, sí, entiendo su Ujú. punto. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera cree que las variables climáticas como la velocidad del viento incrementan la vulnerabilidad de las viviendas ante los desastres naturales en los asentamientos humanos? Eh, de acuerdo a la velocidad del viento, se refieren a la velocidad del viento que pueda causar eh, por ejemplo, estos vientos que hubieron hace un par de años que se llevaron las calaminas de los techos de todo Villa María del Sur. ¿A eso se refieren con la velocidad del viento?
Claro, o sea, si estas variables incrementan o no la vulnerabilidad de las viviendas cuando ocurre un desastre natural, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? O sea, sí afectaría, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años hubo una especie de vientos huracanados al sur de Lima, entonces sí afectó, ¿no? Estábamos en época de cuarentena todavía. eh, entonces, en esa época, las personas que yo esperaba en ese día no llegaron, ¿no? Porque todos estaban solucionando. Ese día hubo muchas lluvias y hubo muchos vientos, entonces los vientos se llevaron algunos techos de algunas casas. Entonces, si es que tu casa se queda sin techo, entonces sí, sí afectaría gravemente, ¿no? Todo tu pequeño mundo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, sí, sí afecta la vida de las personas, el viento, si es que se refieren a eso, sí. Claro. Bueno, en su opinión, ¿considera usted que la humedad del suelo afecta directamente a la edificación de las viviendas? En este caso pienso que no, ¿no? Porque estamos, si no me equivoco, están analizando una zona que está elevada, que no tiene contacto, que no tiene contacto directo, o sea, si es que no me equivoco, ¿no? La zona que están analizando es la parte que está elevada, elevada y no está pegada al mar, ¿no? Si estuviese pegada al nivel del mar sí afectaría, ¿no? Afectaría la humedad del suelo en las viviendas, pero en este caso que está elevado yo pienso que no. Ujú. Eh, Claro, sí, sí, entiendo. Em, bueno, pasando a la siguiente pregunta, tenemos, en su opinión, ¿cree usted que las amenazas antropogénicas, que son amenazas creadas por el hombre, tienen grandes efectos en la contaminación del medio ambiente? yo pienso que sí, ¿no? Si vemos estas amenazas como costumbres, ¿no? Como la forma de hacer las cosas, yo pienso que sí. Por ejemplo, al momento de desechar la basura, ¿no? Ellos, o sea, en esta zona, no sé si es que tengan un sistema de desecho de basura o ellos tengan que pagar para que en muchas zonas de Lima las personas pagan para que se lleven su basura, ¿no? No es como que llegue el camión y se lleva tu basura de forma gratuita, la municipalidad se la lleva, sino que hay muchas zonas donde la gente paga para que se lleven su basura. Entonces, en este caso, yo pienso que las costumbres de las personas, a la forma de hacer las cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, podría ser el desecho de basura, ¿no? ¿Dónde desechas la basura? Si es que esta basura tiene un punto de recogida o no. Lo otro es, otra amenaza podría ser cómo desechas el agua de tu casa, ¿no? Si no tienes un sistema de desagüe, cómo lavas al momento de lavar los platos, después de lavar los platos, cómo desechas esta agua, ¿no? La tiras a la vereda, ¿no? Ya que las pistas son de tierra, hay mucha gente que la podría tirar a la vereda. Entonces, el hecho de que esta materia orgánica esté en las veredas trae animalitos y trae enfermedades, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, las personas somos muy culpables, entonces hay que enseñar a la población a hacer las cosas, ¿no? Es muy importante la educación, sí. Claro, sí, sí, entiendo su punto y la verdad es que sí, es bastante razonable, ¿no? Bueno, el siguiente punto es, ¿por qué cree usted que el mal uso o implemento de los materiales de construcción incrementa riesgo ante los desastres naturales? Yo pienso que las personas que construyen deben de estar capacitadas para construir. Nosotros estamos viviendo en un lugar sísmico, entonces tenemos que estar preparados para los sismos. eh, entonces las casas tienen que ser resistentes. Entonces, si no están correctamente calculadas, sería un punto, un factor importante
para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay una campaña, no sé si has escuchado por la radio, de Cemento Sol, ¿no? Hay una campaña de radio de cementos, no sé si es por radio y por televisión, de Cemento Sol, ¿no? Que escucho seguido ahora último, que te dice, construye, no me acuerdo bien el eslogan, sería bonito que lo lean, pero el tema un poquito te lleva a aprender a construir, ¿no es cierto? Entonces, a aprender a construir y finalmente te dice, inscribe a tu colegio. Entonces, de alguna u otra forma, ellos están buscando que los niños, ¿no? Aprendan a construir y que sean conscientes, de que sean conscientes de temprana edad de la importancia de cómo saber construir correctamente, ¿no? No se trata solo de construir por construir, porque cualquiera podría construir por construir. Lo importante es que cuando venga un sismo, la casa esté correctamente calculada, ¿no? Además de otros factores, ¿no? Que en arquitectura vemos, como por ejemplo que las habitaciones estén iluminadas todas, ¿no? Que todos los ambientes tengan iluminación y que funcionen. Pero, pero viendo en esta pregunta, o sea, sí es un poquito, bueno, hablando de la iluminación, también es importante que los ambientes estén iluminados porque el sol, ¿no? El sol también tiene importancia a la hora de limpiar los ambientes, ¿no? El viento y el sol. Entonces, los ambientes que están poco ventilados aumenta la cantidad de hongos, ¿no? En el lugar, vivir en un lugar con hongos en las paredes tampoco no es muy agradable. Eh, Ahora sí te escucho. sí, lo tenía apagado. Ya. En la pregunta 9, es desde un punto de vista constructivo, ¿por qué es necesario estudiar la capacidad portante de un suelo antes de construir una vivienda? Esto es bastante importante, ¿no? Es bastante importante eh, porque hay diferentes tipos de suelos y cada tipo de suelo tiene diferente resistencia, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, entonces sí, me parece que es súper importante, pero no muchas personas lo saben, ¿no? Nosotros como arquitectos lo sabemos, ¿no? Pero sí esto debería de ser consciente para todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, está bien. Porque es diferente construir en un lugar que tenga la napa freática súper alto, ¿no? Entonces tú excavas y vas a encontrar agua, ¿no? Y es diferente construir un suelo súper arenoso que cuando tiemble el suelo, se pueda licuar, ¿no? Se pueda licuar tu casa y se hunde, ¿no? Y claro, y lo otro es tener suelos, ¿no? Que sean un poco más resistentes, ¿no? Pero sí es importante, no todos los suelos son iguales. Ujú. Claro, está bien. Bueno, ahora, en su opinión, ¿cómo el clima afecta negativamente a los asentamientos humanos? Yo pienso que afecta cuando tenemos temperaturas extremas, ¿no? Cuando hace mucho calor, ¿no? Cuando hace mucho calor, podría llevar a enfermarnos, ¿no? O cuando hace mucho frío también. Entonces, cuando hace mucho calor, se propagan más rápido las enfermedades. Entonces, si no tenemos las condiciones ambientales, unas condiciones limpias, ¿no? Alrededor de nuestra vivienda va a haber más probabilidad de enfermarse si es que, por ejemplo, hay muchas moscas, ¿no? Si la basura está por ahí cerquita, ¿no? Entonces podríamos tener muchas moscas, entonces nos podríamos enfermar mucho más rápido o simplemente nos podríamos deshidratar, ¿no? Nos podríamos deshidratar, nos lleva a golpes de calor y hay muchas personas que se mueren de deshidratación. Entonces, eso es por un lado cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío, ¿no? Desde mi punto de vista, los niños podrían tener más enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces podrían sufrir mucho más de asma, mucho más de bronquitis. Entonces, tendríamos este problema con los niños o con las personas mayores, ¿no?
Sí. Claro, así son la población más vulnerable, que pues puede contraer algún tipo de enfermedad. Claro, por el mismo tipo de vivienda que tienes, ¿no? Es diferente tener una vivienda que, que está bien construida, ¿no? Hecha de material noble, que estén terminadas, o viviendas en las cuales todavía no, porque las viviendas en Lima no sé si se han dado cuenta que van pasando por etapas, ¿no? En los asentamientos. Primero comienzan por esteras. Después estas esteras que se convierten en casa de madera prefabricada, ¿no? O sí, de madera, ¿no? De madera, y después se convierten en material noble. Entonces, en esa transición de cambiar y de llegar a convertirse en un material noble, eh, tienen este problema de frío, de calor, ¿no? Ya que el material no tiene las condiciones para soportar el clima del lugar. Sí. Ujú. Ok, la siguiente pregunta es la pregunta 11. En su opinión, ¿de qué manera influye la cohesión social antes y después de presentarse algún desastre? ¿Se refiere a cohesión social como grupo de personas Claro. organizadas? Ajá. Y yo pienso que sí afecta mucho, ¿no? Sí afecta mucho. Si nosotros estamos, por un lado, si nosotros estamos preparados para, si la sociedad en sí está preparada para soportar un desastre, por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no es cierto? Todas las personas, aunque no se conozcan, saben cuál es el plan a seguir si es que hay un desastre natural. Entonces hay muchos menos víctimas, ¿no? Lo otro es que las mismas personas se ayudan, ¿no? Entonces, si las personas entre sí se ayudan, también hay menos víctimas. Entonces, pero si cada uno va por su lado y jala por su lado y no le importa el otro, hasta nos podríamos hacer daño, ¿no? Nos podríamos hacer daño entre nosotros para poder sobrevivir, ¿no? En el caso extremo, ¿no? Sí. Claro, sí entiendo. Eh, bueno, la pregunta 12 es, en su opinión, ¿considera que el impacto del cambio climático influye en las variaciones económicas de la población? ¿Por qué? Yo pienso que sí, ¿no? Influye bastante. En climas más extremos, por ejemplo, el cambio climático influye más, ¿no? Porque, por ejemplo, en lugares en que el frío es mucho más extremo, ¿no? O el calor es mucho más extremo, eh, las personas van a buscar tener menos frío, van a buscar tener menos calor. Entonces, por ejemplo, no es el caso de Lima, pero, por ejemplo, si todos si todas las personas en el planeta tuviésemos dinero suficiente para tener en nuestras casas aire acondicionado, por ejemplo, en el verano, que hace mucho calor, no tenemos todos aire acondicionados y toda la población lo prende, sería suficiente la, en la planta de energía que tenemos en la ciudad o la reventamos, Claro. ¿no? Entonces, eh, Entonces, esto es una cosa, ¿no es cierto? Entonces, esto es un punto de vista, ¿no? Pero sí afecta, ¿no? Sí afecta la economía, sí afecta en algunos puntos, podría ser hasta directamente, sí. En el caso, ¿no? En el caso de este asentamiento humano, yo pienso que lo que afecta mucho es el agua, ¿no? El consumo del agua. Entonces, si es que hace más calor, vamos a consumir más agua. Entonces, si es que tú no tienes agua y hay falta de agua en la ciudad, nuestra ciudad de Lima es una ciudad que recibe agua de los ríos y estos ríos se llenan de agua por las lluvias y por los deshielos. Entonces, el día que nos quedemos sin deshielos y solamente con las lluvias, ¿no? Esta cantidad de agua va a disminuir. Entonces, ¿de qué forma vamos a poder eh, abastecer de agua a todas las personas, ¿no? Entonces esto sí nos afecta directamente como ciudad, ¿no? Sí. Entonces deberíamos de buscar ya formas de guardar el agua, ¿no?
Por ejemplo, en Italia, el agua pasa, en Italia las ciudades son en pendiente. Entonces tenemos como 8 ciudades, una más arriba de la otra. Por ejemplo, en el caso de Lima sería una está a 3.000 metros, otra a 2.500, otra a 2.000, otra a 1.500, otra a 1.000. Entonces el agua va pasando por esas ciudades y la primera ciudad agarra el agua. Y esta agua la desecha limpia. Y así va pasando por cada ciudad. Entonces el agua antes de llegar al mar, ¿no? Ha pasado por 7 ciudades. Entonces aquí también debería ser así, ¿no? Y el agua llegar limpia. Entonces si nosotros buscamos que el agua baje de forma más lenta, la podríamos utilizar para sembrar, la podríamos utilizar para las ciudades en sí, ¿no? Para que la población de las ciudades la aprovechen. Entonces deberíamos de buscar formas de... Entonces a nosotros nos afecta el cambio climático mucho por el agua, ¿sí? Sí, entiendo. Ah, ya, continuando con la siguiente pregunta. eh, ¿De qué manera la vulnerabilidad de las viviendas en los asentamientos está relacionado con la ineficacia de los políticos y autoridades del país? Eh, yo pienso que las autoridades deberían de indicarte y asesorarte cómo construir, ¿no? Las normas de construcción, ¿no? Existen, pero no se fiscalizan. Entonces deberían de estar más fiscalizadas, debería de haber menos autoconstrucción, ¿no? Y para que esté más regulado el proceso de diseño y de construcción, ¿no? Por eso cuando a veces vamos y vemos casas con escaleras chiquititas o vemos casas que tienen habitaciones que ventilan a la sala o el comedor. Entonces, pienso que las autoridades deberían de regular un poco más esta, la forma de construir y además educar a la población para que sea consciente de que los arquitectos y los ingenieros somos importantes, ¿no? Así como los abogados son importantes, ¿no? Y tú sabes que vas al abogado y necesitas pasar por ahí, ¿no? A la hora de construir tu casa, también deberías de pasar por el arquitecto y el ingeniero para que tu casa esté bien construida. Sí. Claro, sí, entendí muy bien su punto. Ya, continuando con la siguiente pregunta tenemos. Las malas intervenciones ambientales continuamente dificultan la recuperación del medio ambiente. Por lo tanto, ¿qué consecuencias podrían presenciar las comunas que habitan en los asentamientos si el ecosistema reaccionara de manera violenta? Eh, en este caso yo pienso que es más difícil corregir algo que ya se hizo, ¿no? Entonces deberían de pensar bien qué cosas se hace y analizar antes de, antes de realizar algo en la ciudad, ¿no? Un poquito por ahí pienso que va el tema. ¿Qué Claro, consecuencias podrían presenciar las comunas, no? sí. Eh, ¿Se refieren a de manera climática o de manera... eh, Es más, ¿qué tipo de desastres naturales podrían, no sé, ocurrir en este caso en los asentamientos? ok, no, por ejemplo, si no me equivoco, aquí en Pachacute que está en pendiente, ¿no? Bastante en pendiente la... Entonces, ahorita todas las calles son de tierra, ¿no? Entonces, la mayoría de calles son de tierra. Entonces, por ejemplo, si, si, si en el caso de que, por ejemplo, todas las calles las asfaltan, ¿no? Las asfaltan, eh, entonces deberían de pensar, y las casas también están en pendiente, ¿no? Entonces, desde las cosas más chiquititas, por ejemplo, de cómo poner las veredas y las pistas en la ciudad, ¿no? Nos afectaría, ¿no? En la forma de transitar por la ciudad, ¿no? Entonces, las intervenciones, o sea,
que se hacen sí deberían de ser bien pensadas, ¿no? Porque no nos puede afectar de forma violenta, pero también nos puede afectar con pequeñas cosas, ¿no? Y esas pequeñas cosas son importantes. Claro, está bien, sí, sí, entiendo. Ya, pasando a la pregunta 15 tenemos, considerando que las viviendas precarias en su mayoría se ubican sobre pendientes moderadas o fuertes, ¿cuáles cree que serían las consecuencias si colapsan por un sismo? Esto es lo que les da miedo a todo Lima, ¿no? Yo pienso que todos hemos tenido pesadillas con esto, ¿no? Yo pienso que si todas estas viviendas colapsan, ¿no? Por un sismo, el problema sería cómo darle vivienda a todas estas personas de forma rápida, ¿no? Porque cuando hay un desastre, después del desastre, al aglomerarse tantas personas, ¿no? Comienzan también las enfermedades, comienzan, por ejemplo, el fenómeno del niño que tuvieron en Piura, ¿no? No va a ser el caso aquí en Lima, que hubo estas inundaciones, entonces ahí tuvieron el problema de que el agua se mezcló con el agua del desagüe. Entonces tenían muchas enfermedades, además al empozarse el agua comenzaron las enfermedades de dengue, ¿no? Los mosquitos se comenzaron a proliferar, entonces había más probabilidad de que sea el dengue. Entonces ya no solamente es solucionar el desastre, sino también todo lo que acarrea después, ¿no? Entonces en este caso, el impacto, si es que se destruyen todas estas casas, sería cómo darles vivienda a estas personas de forma rápida y que en ese proceso las personas no sufran de hambre, no tengan un lugar donde dormir y tengan sus necesidades básicas, ¿no? Claro, En el caso de como ciudad, sería un poco de dónde llevar todos estos desechos, ¿no? Porque las casas se derrumban, se destruyen, entonces no es un poquito de cemento y concreto que se destruyó y que te lo llevas en una bolsita y lo botas en la basura, sino que es una mole, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. te llevas toda esta mole y a dónde la llevas? Entonces, también habría ese problema, ¿no? Sí. Eh, claro, bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál piensa que sería el impacto en la economía de la población en los asentamientos si ocurriera una catástrofe natural este 2022? Qué trágicos. Ya. Este, yo pienso que las personas perderían todo, ¿no? Si pierden sus casas, lo perderían todo. Entonces, y estas zonas también tienen zonas comerciales, entonces sería la pérdida de muchas viviendas, de muchas casas para muchas personas. Entonces, económicamente, para sobrepasar, ¿no? Esto, el Estado debería de ayudarlos. Entonces, económicamente, sí sería un impacto bastante grande. Claro, sí, sí, entiendo perfectamente su punto. Bueno, la pregunta 17 es, ¿por qué es necesario que los residentes de los asentamientos sean asesorados por un profesional para la construcción de sus viviendas? En este punto, yo pienso que un poco para que no pase lo que hemos visto en las preguntas anteriores, ¿no? Para que sus casas no se destruyan, ¿no? Siempre tocando madera, una casa debe de ser resistente, ¿no? Sismo resistente. Pero no sabemos qué tan fuerte va a ser este sismo, ¿no? Qué tan fuerte va a ser este temblor, lo que buscan las viviendas en sí, ¿no? O las edificaciones que están calculadas, ¿no? Por un profesional es que las personas sobrevivan, ¿no? Que tú puedas escapar, puedas salir del... Entonces, si es que están eh,
si es que están calculadas por un profesional ha asesorado a estas personas, les ha enseñado, esta probabilidad disminuye. Entonces, al disminuir esta probabilidad es bastante bueno, ¿no? Sí. Claro, la verdad es que sí tiene mucha razón, ¿no? En pequeñas cosas como saber ubicar, no sé, en una salida de emergencia va a ayudar bastante a disminuir que los accidentes sean más graves, ¿no? Para las poblaciones. Claro, o sea, sí, o sea, viendo desde ese punto, yo lo veía un poquito más del sistema de que esté calculado sísmicamente, ¿no? Pero también, ¿no? Claro. Para saberlas, para conocer, entonces, yo lo veía tal vez desde mi punto, ya que todas las personas en Lima nos pensamos cada uno en uno mismo, si lo vemos en el planteamiento de comunidad, o sea, además de que si estas casas están son sismo resistentes y están calculadas y diseñadas por profesionales. Entonces, si además esta comunidad está asesorada por profesionales y les dan un plan para saber organizarse, esta probabilidad va a disminuir más, ¿no? Entonces, así como dices, ¿no? Las personas sepan a dónde, cuáles son las salidas de emergencia, dónde reunirse, ¿no? Dónde encontrarse con la familia, qué hacer, ¿no? Cómo ayudarse, cuál va a ser el plan de acción, ¿no? Entonces, sí, la probabilidad disminuye y, y el, 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 la incidencia de desastre también va a disminuir, ¿no? Ya no va a ser tan desastroso, ¿no? Va a haber un evento, va a haber un sismo, un temblor o algún, ya la catástrofe no nos afectaría tanto como población. Claro, sí. Ujú. Pasando a la siguiente pregunta tenemos, ¿cómo cree que impactaría la implementación de protocolos como el de Kioto y el Montreal en las ciudades contaminadas de nuestro país? Yo pienso que sí afecta, o sea, que sí nos ayudaría mucho, ¿no? Yo pienso que sí nos ayudaría mucho estos protocolos, sobre todo, pienso que son toma de decisiones, ¿no? Si las personas estamos comprometidas, ¿no? Comprometidas a hacer de esa forma, ¿no? A cambiar un poquito nuestros hábitos para hacer las cosas de otra forma, yo pienso que esto mejoraría mucho, ¿no? Porque en realidad las personas no quieren hacer, o sea, las personas, depende, las personas, o sea, yo pienso que es o sea, si es que es una decisión, es una voluntad, ¿no? O sea, hay formas, entonces si todos estuviésemos comprometidos y tuviésemos esta voluntad, esto sí nos ayudaría mucho, ¿no? Este, estos protocolos de Kioto, por ejemplo, los países se ponen de acuerdo, pero no siempre lo cumplen o buscan, porque económicamente reduciría económicamente o sea, ¿cómo le podríamos decir que no suene tan feo? Porque económicamente ellos ganan menos, ¿no? Al implementar estos protocolos, ¿no? Ellos ya tienen, o sea, los países al implementar estos protocolos tienen que cambiar la forma de hacer las cosas. Al momento de cambiar la forma de hacer las cosas, tienen que cambiar la forma de producción, ¿no? O la forma de obtener combustible, energía. Entonces, al momento de cambiar esto, implica una gran suma, una gran inversión. Nosotros como país en proceso de desarrollo, ¿no? Yo pienso que se nos haría mucho más fácil implementar estas acciones porque todavía no están, porque todavía están en proceso de desarrollo, ¿no? Nosotros podemos implementar esto y no en 20 años cambiarlas
para ya no contaminar, ¿no? Entonces, yo pienso que nos ayudaría mucho y es una decisión de las personas para hacerlo. Entonces, es un poquito de voluntad, tal vez cueste un poquito más, pero son cosas que se ven a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Entonces, si vemos las cosas y las ganancias a corto plazo, no nos vamos a comprometer con estas implementaciones, las deberíamos ver un poquito más a largo plazo. Sí. Sí, bien. Continuando con la siguiente pregunta. Considerando que actualmente existen organizaciones y asociaciones que fomentan el uso de estrategias para reducir los desastres ante poblaciones vulnerables, ¿cómo se sentiría si participara en alguna de estas entidades? Yo pienso que yo me sentiría muy bien, ¿no? Deberíamos de ser un poquito solidarios y todos participar en una de estas entidades, debido al tiempo que tenemos, no lo hacemos, ¿no? Pero sí sería muy bonito participar en esto, sí. O tal vez no participamos, pero en la forma de hacer o de actuar podemos influenciar, ¿no? Poner nuestro granito de arena. Claro, sí, Ujú. bueno, ya. Eh, ¿Qué tipo de campañas propondría usted a la Municipalidad de Ventanilla para mejorar la calidad de vida de los moradores en los asentamientos del distrito? Eh, yo pienso que deberían haber campañas de educación para la población, ¿no? Y campañas de hacer, no solamente educar, ¿no? Por ejemplo, si es que van a recoger la basura, ¿no? Van a recoger los desechos, ya que la municipalidad diga, los desechos que vamos a recoger, los vamos a recoger de forma diferenciada, vamos a reciclar, vamos a recoger vidrio, vamos a recoger papel, vamos a recoger cartón, o hay este asentamiento, ¿no? Al no tener nada, puede tenerlo todo, ¿no? Es como que todavía es algo que está en plan de desarrollo. Entonces, si es que nosotros desde un inicio, como a los niños les enseñamos a hacer las cosas correctamente, eh, y a su vez, como municipalidad, les damos les damos el poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, entonces les dicen reciclen, pero si el camión de basura pasa el mismo camión todos los días, nadie va a reciclar porque va a decir, ¿para qué reciclo? Si es que el mismo camión va a llevarse mi basura que he separado en 3 bolsas. ¿Para qué voy a gastar 3 bolsas de basura? ¿No? Entonces, si llega el camión un día de vidrio o tiene un centro para recoger de basura y darle esto a las personas, ¿no? Yo pienso que entonces serían campañas, ¿no? De educación y de implementación, ¿no? Desde las cosas, eh, entonces no solamente decir qué tienes que hacer, sino también actuar. También les daría campañas de cómo construir, ¿no? Las personas que viven en ese lugar tienen terreno a más bajo costo, ¿no? A mucho más bajo costo, pero la forma de construir es mucho más costosa porque tienen que utilizar muros de contención, ya que están en pendiente, ¿no? O tendrán que usar una cimentación mayor. Entonces también es una construcción cara, ¿no? Que construir en un terreno plano con, con condiciones de suelo más favorables. Entonces, les deberían de decir cómo construir o darles asesoría, ¿no? O facilitarles tal vez, no sé si esto ya es pedir mucho, ¿no? Que haya un ingeniero o un arquitecto dentro de la municipalidad y que trabaje con ellos, ¿no? Sí. Claro, sí, entiendo su punto perfectamente. Y para eso hay un montón de cosas, ¿no? Como sistemas de ciudad, ¿no? El transporte. Entonces, si este lugar tuviese un transporte público, ¿no? Entonces las personas ya no necesitarían más, no necesitarían autos. Todos irían a trabajar en transporte público. Entonces la contaminación por ahí disminuiría, ¿no? En este lugar todavía no hay una red de agua ni de desagüe. Así es que
colocan una, podrían tener una red de agua, aguas negras, una red de aguas grises, ¿no? Y estas aguas, utilizarlas para regar, ¿no? Todas estas aguas grises las podrían utilizar para regar y tener más parques, más jardines y tener áreas, ¿no? Para que las personas se distraigan, ¿no? Una zona tal vez deportiva o un parque para que la gente pueda correr alrededor del parque, pueda reunirse, pueda conversar y hacer un poquito de vida de barrio. Uh-huh. Claro. Ok. Pasando a la siguiente pregunta, la pregunta 21, la penúltima. ¿Qué actividades cree usted que serían apropiados realizar para sensibilizar a las poblaciones? Eh, yo pienso que hay mucha parte de la población que ya está sensibilizada. Lo que deberían de hacer es implementar cosas, ¿no? Implementar acciones, eh, como por ejemplo, o darle más facilidades para que las personas no vean que eso es tan idílico, ¿no? O sea, que las personas se digan, nosotros vivimos en un país tercermundista, acá no se hace eso, así no se hace aquí, o sea, eso se hará en otro país, pero acá en mi país no. Entonces, quitarle ese chip a las personas, ¿no? Aquí también es posible. Entonces, pienso que la educación es súper importante, ¿no? Que eso, la población, la educación desde los colegios, ¿no? Eso es súper, súper importante, ¿sí? Y Sí, que los niños no pierdan esta sensibilidad en el camino, en la parte que van creciendo, ¿no? Porque claro. van viendo el ejemplo de los papás, van viendo el ejemplo de los profesores o van viendo el día a día de lo que se ve en la calle, ¿no? ¿Por qué me han enseñado esto en el colegio si no se lleva a cabo? Entonces, eh, además de sensibilizar a los niños, que esta sensibilidad no se vaya perdiendo en el camino. Uh-huh. Sí, sí, tiene muchísima razón. Bueno, pasando a la última pregunta, ¿por qué es necesario que el diseño arquitectónico deba optimizar los recursos naturales en los sistemas de una edificación para disminuir el impacto ambiental? Yo pienso que sí es bastante importante, ¿no? Porque al momento, las- viéndolo, pensándolo, las personas, ¿cuántas casas construyen en su vida? Cada persona, cada familia construirá una casa, ¿no? Una o dos casas en su vida. Entonces, estas casas que van a construir son súper costosas, ¿no? Necesitas mucha inversión para construir esta vivienda. Entonces, si tú disminuyes este costo, ¿no? Y lo optimizas, ¿no? Entonces, si tú disminuyes, claro, disminuyes el costo, lo optimizas, entonces, y vives más cómodo y más feliz, ¿no? Sin sentir frío, sin sentir calor, ¿no? Eh, entonces, si nosotros optimizamos el uso de recursos, vamos a definitivamente disminuir el impacto ambiental. No solamente en la etapa de construcción de la vivienda, ¿no? Sino en la etapa de uso. Porque eh, las viviendas, por ejemplo, pensando en el caso de las viviendas, ¿no? Son los que utilizamos más recursos. En esa casa vive una familia, ¿no? Esa familia necesita calentarse, necesita estar cómodo en esa vivienda. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de Lima, por ejemplo, eh, el clima no es muy extremo, pero en el caso de una ciudad, por ejemplo en Puno, ¿no? Donde hace mucho frío. Entonces, si todas las personas tuviesen recursos para ponerse calentadores en su casa de forma eléctrica, ¿lo harían o no lo harían? ¿Qué piensas, Nayeli? Bueno, si tuviesen los recursos, pues claramente sí sería factible, ¿no? Sí lo harían, ¿no es cierto? Entonces, si nuestra casa es confortable en invierno y no necesitamos tanta calefacción, Ujú. entonces el consumo de energía disminuiría.
¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos muros y cerramientos, ¿no? Las ventanas y las puertas están, y nuestra casa está bien orientada, utilizaríamos mucho menos recursos, ¿no? Para vivir más cómodos en nuestra casa. Lo siguiente es el, el sistema de, los sistemas de, si nuestra casa también está muy lejos de nuestro centro de trabajo, ¿no? Vamos a irnos todos los días en transporte público o en nuestro carro. Entonces, al viajar, utilizamos recursos. Entonces, el ubicar nuestro lugar de trabajo más cerca de nuestra vivienda. Entonces, por eso te decía, las ciudades compactas a veces funcionan mejor, ¿no? Porque este traslado es menor. Y por otro lado, ¿no? El recojo de basuras, ¿no? Estas casitas producen mucha basura, tanto basura sólida como el sistema de desagües. Entonces, ¿cómo estas casitas botan el agua al desagüe? Si estas casitas pudiesen tener un sistema para limpiar el agua antes de que se vaya al desagüe, ¿no? La planta, deberíamos tener una planta de tratamiento que bota el agua sucia al mar, ¿no es cierto? Que ya no bota el agua sucia al mar, que en Lima ya tenemos unas cuantas. No sé si es que se botan todas, no tengo mucha información del tema, pero si es que esta agua, ¿no? De los desagües sale limpia, ¿no? Porque termina en el mar. Entonces contaminaríamos menos nuestro mar y podríamos bañarnos más en nuestras costas en vez de irnos tan lejos. Entonces, sí impactamos, ¿no? Tanto en el proceso de construcción como en el proceso de utilización de nuestras viviendas, ¿no? Sí. Y Sí, sí es importante. Ajá, sí es muy importante, ¿no? Sí. sí, sí. Sí, la verdad es que yo creo que debería como que implementarse lo que justamente está comentando no solamente en todo Lima, ¿no? Sino en varios lugares del Perú, porque en sí, si bien Lima se va hacia las costas, en las ciudades se va hacia los ríos, entonces ya Ujú. está generando una contaminación. Y bueno, eh, pues ya damos por finalizado las preguntas porque Muy bien. ya completamos las 22. Bueno, yo y el grupo 5 o en el grupo 5 y yo, le agradecemos su participación en esta entrevista y pues considero que sus respuestas serán de muchísima utilidad en este trabajo de investigación. Asimismo, le agradezco otra vez por darse un tiempo para esta entrevista. La verdad es que es bastante importante para nosotros que, que hayamos completado las preguntas. Y bueno, gracias otra vez. Gracias por escogerme, ¿no? Para ayudarlas y nada, ya nos estaremos viendo pronto por la universidad. Y que No, les vaya muy bien en el trabajo, ¿no? Que saquen muy buena nota. muchas gracias.